nos comenta la Biblia que ellas en camino a ir a buscarle a los discípulos se encontraron con Jesús. Y ese momento ellas, maestro, rabí, asombradas porque le encontraron en ese momento. Llegaron donde los discípulos, les comentaron a los discípulos y la Biblia nos dice que Pedro y Juan salieron pero disparados a la tumba. ¿Cómo es posible que a las mujeres Jesús se le apareció? ¿Cómo es posible que los ángeles les dijeron a las mujeres que él había resucitado? Yo también quiero ir a ver. Y en ese transcurso Jesús se presenta también ante Pedro. Y Pedro le reconoce y no puede ser posible que el Señor Jesucristo haya resucitado. Entonces, más tardecita ese mismo día, en Lucas 24:13, dice así: aquel mismo día, el mismo día que Jesús resucitó, dos de ellos, los discípulos, dos de ellos, los seguidores de Jesús, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre ellos, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero las mujeres cayeron ante sus pies. Rabí, Jesús, estás vivo, wow. Pedro, Jesús, estás vivo, wow. Le reconocieron. ¿Cómo es posible que estos dos no le reconocieron? Pues sus ojos estaban velados. Me pareció muy interesante en el Dios Habla Hoy, dice, porque aunque lo veían, aunque sus ojos lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Tenían los ojos tan ofuscados que no le reconocieron. Y yo solo me pongo a pensar, bueno, capaz que estos dos hombres, aunque habían caminado con Jesús en vida, aunque habían sido sus seguidores, aunque habían pasado días y días y días con él, aunque lo habían visto sufrir y morir en la cruz, en estos mismos instantes algo tenía sus ojos físicos, su mente tapado, y no lograron reconocerle. Era tanta la tristeza, porque venían dialogando de todo lo que había sucedido en esos días, que había sido la muerte de Jesús. Estaban tan tristes, tan decepcionados tal vez, que no lograban mirar más allá y entender quién es esta persona que está junto a ellos. Estaban tan metidos en su situación que no lograban mirar más allá y reconocerle a Jesús. Y no sé cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, tantas veces en nuestro diario vivir, en nuestro momento a momento, hora tras hora, estamos tan ocupados, tan tristes, tan agobiados, tan estresados, tan enfermos, tan endeudados, buscando disfrutar de la vida, tan llenos de esa adicción, de ese pecado,
de esa cosa que nos tiene tan atado que no podemos mirar más allá y decir, este es Jesús. Nos sucede a nosotros mismos, y no estoy hablando solamente de aquellas personas que tienen realmente una adicción y no logran ser libres. Porque cuando tal vez alguien tiene un pecado de esas, es muy fácil darnos cuenta. Pero ¿qué de nosotros que somos buenos? Venimos a la iglesia, servimos en la iglesia. Pero hay cosas que muchos no saben de nosotros. Estamos tan metidos en esa situación que no logramos reconocer al que está junto a nosotros. Y capaz que ahora mismo me están diciendo, pastora, pero no es verdad. Yo sí le conozco a Jesús. Aquí estoy en la iglesia, ¿verdad? Pero realmente le conocemos a Jesús. Él se quiere acercar a nuestras vidas y en cada instante guiarnos, caminar junto a nosotros, conversar con nosotros en esa intimidad y secreto de nuestro cuarto. Quiere estar con nosotros. Y nosotros tantas veces estamos tan cegados, metidos en nuestra vida, en nuestra tristeza, en nuestra situación, que no logramos reconocer que Él está queriendo caminar junto a nosotros. Y preferimos seguir en lo nuestro, seguir en lo que estamos haciendo y no entregar del todo esa pequeña situación de nuestras vidas. Y ustedes pueden ponerle el nombre que quieran: un temor a algo, un sueño, meta, futuro, alguna adicción, como dije, algún pecado, alguna relación que no queremos soltar, que realmente no conviene. No sé, pero no le reconocieron a Jesús. Y continuando con nuestra historia, el versículo 17 dice, Jesús les pregunta, ¿no? Él se acerca y les dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha estado pasando en estos días? ¿Y qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Y ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pueden escuchar aquí la desesperación, la tristeza, la angustia que están sintiendo ellos. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Pero es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Teníamos la esperanza, abrigábamos la esperanza. Me llama la atención, abrigábamos, está como que en pasado.
no está en presente. En la Nueva Traducción dice: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Y todo esto sucedió hace 3 días. Pero teníamos, abrigábamos, está en pasado. ¿En qué momento perdieron la esperanza? Ellos habían escuchado que Jesús dijo, cuando aún seguía vivo: tengo que sufrir, tengo que ser golpeado, tengo que morir y luego resucitaré de la muerte. ¿En qué momento ellos se olvidaron de que Él les había dicho todo esto? ¿Cuándo dejaron de mirarle fijamente a Jesús y a creer fijamente en sus palabras para enfocarse más en su situación presente y olvidarse de lo que Él les había prometido? Ya no le estaban mirando a Él, estaban mirando su mundo y su entorno. Y les aseguro que a nosotros nos sucede lo mismo. Que perdimos el trabajo, que estoy tan endeudada, que ya me traicionaron, que ya me dejó, que ya estoy enferma. Y nos olvidamos de la palabra de Jesús. Nos olvidamos de enfocarnos en lo que Él nos había dicho, de lo que su palabra nos dice. Y continúa el diálogo, el 22. Ellos continúan diciendo: también algunas mujeres. ¿Se acuerdan las 2 mujeres? Algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro, Pedro y Juan, y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres. Pero a Él no le vieron. La respuesta de Jesús: ¡qué torpes! ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. ¡Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Cómo es que están tan cegados? ¿Cómo es que se meten tanto en su situación presente que se olvidan de lo que dice la palabra? Torpes, tardos de corazón. ¿Acaso, y les hace acuerdo, acaso no tenía que sufrir el Cristo? ¿No tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Yo les dije, los profetas les dijeron, eso le iba a ocurrir al Mesías, al Cristo. Y entonces, comenzando desde Moisés, comenzando por Moisés y por todos los profetas, Jesús les explicó lo que se refería a Él mismo. Pero acuérdense que aún ellos no le han reconocido, en ningún momento han dicho Jesús, no. Él les explicaba lo que se refería a Él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo Emaús, a donde ellos se dirigían,
Jesús hizo como que iba más lejos, como que él iba a seguir más adelante. ¿Por qué? Hizo como que iba más lejos. ¿Les estaba engañando? Esas palabras me llaman la atención. ¿Por qué hizo como que iba más lejos? En ese momento ellos dicen: quédate con nosotros, no te vayas. Tus palabras están haciendo revivir algo en nuestro interior. Nos está despertando, no te vayas. Ellos le insistieron: quédate con nosotros, que ya está atardeciendo y pronto será de noche. Así que él entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió. ¿Cuántos se acuerdan en esa última cena como Jesús tomó el pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo quebrantado por ustedes? Tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces, ¿qué dice? Así como en las películas, ¿verdad? Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Jesús, eres tú, Rabí. Wow. ¿Pero qué dice? Este pasaje, a mí hay tantas cosas que Jesús hace que a mí me deja como que, ¿qué está pensando Jesús? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de hacer como si iba a seguir adelante? Para despertar en ellos ese deseo de escuchar más. Porque el momento, el instante que Él es reconocido por ellos, ¿por qué desaparece? ¿Por qué no se queda a abrazarles, a dialogar, a consolarles? Otra versión, la nueva versión, la traducción viviente, perdón, dice: de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante, ¡pum!, desapareció Jesús. Parece tal vez injusto que en ese momento que ya sale el sol, en ese momento que pareciera que la tormenta se acaba, en ese momento que parece que ya las cosas van a girar a bien, desaparece Jesús. Y pareciera tan injusto. Ya me llevaste hasta aquí. Ya me permitiste ver la luz. Ya me permitiste ver cómo se acaba esta tormenta. Ya me mostraste la salida y me dejas. Y uno diría: ¿por qué en ese instante Él desaparece? Y yo sinceramente creo que la razón es que Jesús dice: ok, ya te enseñé la verdad.
tú ya conoces la verdad. Ya les dijo desde Moisés, les hizo acuerdo todos los profetas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Conoces lo que dice la Biblia? ¿Conoces los 10 mandamientos? ¿Conoces lo que yo te he mandado? ¿Conoces las enseñanzas de Jesús? Ya te he enseñado, aquí está la luz. ¿Qué vas a hacer tú? Jesús, llévame, ayúdame, no puedo sola. No, Jesús ya nos dijo, Jesús ya nos enseñó, Él ya se acercó a nosotros a caminar junto a ti. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Ya tenemos las herramientas en nuestras manos. Ya tenemos el conocimiento, la verdad en nuestras mentes y corazones. Y entonces Jesús desaparece de nuestra vista y dice, ok, ahora sí. Héctor, Paola, Edison, Andrea, ¿qué vas a hacer? Daisy, ¿qué vas a hacer? Nelly, ¿qué vas a hacer? Y ponga ahí tu nombre. Ya conoces la verdad. ¿Qué vas a hacer? Y estos 2 discípulos, nos dice el 32, se decían el uno al otro. Acuérdense, Jesús acaba de desaparecer y se decían ellos el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿No sentía nuestra conciencia, nuestro espíritu? ¿No sentía lo que tenía que hacer? Y un paréntesis, en medio de esa situación, en medio de esa tentación, en medio de esa dificultad, el Espíritu Santo nos está hablando. Sentimos, esto no debo hacer, esto debo hacer. Y sentimos, ¿verdad? Como esos pequeños angelito y demonito, ¿verdad? Sentimos, no ardía nuestro corazón. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Acaban de caminar 11 kilómetros. Soy mala para las distancias, no sé cuánto sería 11 kilómetros, pero para caminar es bastantito. Caminaron 11 kilómetros para llegar a su destino en Emaús. No sé qué hora de la noche ya era, después de dialogar y partir el pan, y regresaron. Durmamos esta noche aquí y mañana volvemos a Jerusalén. Descansemos un ratito más. Espérate, quiero estar en esta situación un poquito más. Y de ahí sí. Todavía no estoy lista para dejar esa situación. Al instante
al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 apóstoles, discípulos, y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, ellos decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón Pedro. Los dos que acaban de venir de Emaús, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Me llama la atención el 33. Entonces se pusieron de pie de inmediato, dice la palabra de Dios para todos. Estas traducciones tratan de darnos la idea exacta de lo que decía la traducción original, el idioma original. De inmediato se pusieron de pie. De inmediato tomaron acción sobre lo que Jesús les estaba diciendo. De inmediato hicieron lo correcto que ellos sabían que tenían que hacer. No se esperaron esa noche, no esperaron hasta que amanezca. Me llama tanto la atención y me pongo a pensar en mi vida misma y como iglesia. Tenemos el conocimiento de la Biblia. Nos han predicado, hemos leído, conocemos, sabemos. ¿Por qué estamos tan cegados y metidos en nuestra situación? Pónganla ahí ustedes el título, el nombre, que no podemos verle a Jesús, que no podemos reconocerle a Jesús aun cuando Él está caminando junto a nosotros y enseñándonos. ¿Por qué nos dejamos cegar tanto de las cosas de este mundo y no le vemos a Jesús y no salimos al instante de ese lugar? No tomamos acción sobre lo que sabemos. Jesús se tomó el tiempo de acercarse para avivar su fe, diciendo: aquí estoy, morí por ti, entregué mi vida por ti, pero ahora vivo. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser nuestra reacción ante ese Mesías que está caminando junto a nosotros y que aún tal vez no podemos reconocerle? Cierren ahí sus ojos. Señor Jesús, gracias por tu muerte. Gracias, Jesús, por lo que sufriste por mí. Tanto dolor, tanta agonía. Tu muerte en esa cruz. Gracias por vencer sobre el pecado. Gracias por vencer la muerte
por darme vida, por darme libertad, por darme esas herramientas para poder acercarme más a ti, para estar a tus pies.